¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Pues déjenme que les platique que acabo de grabar todo un video que no se grabó. Entonces les comento porque esto es más bien como informativo, importante pero informativo. O sea, fue el comentario del conocimiento, habla el señor Ouspensky, ¿no? Entonces, bueno, comentan lo que habíamos comentado un poquito en el video pasado, que por qué no a toda la gente le llega este conocimiento. Le hicieron esa pregunta a Ouspensky. Entonces Ouspensky contestó que porque la gente no se interesa, que porque es muchísimo conocimiento, repartido entre millones y millones de personas, se disolvería más o menos la idea, y que necesitan ser unos cuantos, unos pocos, que aquilaten, digamos, el trabajo y sus enseñanzas. Y porque generalmente cuando sufre uno una gran crisis o un cataclismo o una cosa de esas, entonces vienen estos pensamientos generalmente que son muy profundos o que existen desde hace mucho tiempo, y entonces algunas personas las buscan y los quieren seguir, ¿no? Entonces, si no se apaga este video y todo sigue bien, vamos a leer el comentario de la página 219, observación de sí. Se puede decir muchas cosas sobre la observación de sí y acerca de lo que es y lo que no es. Todo el trabajo deriva del hombre que empieza a observarse. La observación de sí es un medio que permite el cambio de sí. La observación de sí sería y continúa si se hace correctamente. Lleva a definidos cambios interiores en el hombre. Ante todo, examinemos la observación de sí en relación con el error que a menudo se comete a su respecto. El error es confundir la observación de sí con el conocer. Conocer y observar no son la misma cosa. Hablando superficialmente, se conoce que se está sentado en una silla en una habitación, pero ¿acaso se puede decir que en realidad se lo observa? Hablando más profundamente, quizás se conozca que se está en un estado negativo, pero esto no quiere decir que se lo esté observando. Una persona en el trabajo me dijo que alguien le era sumamente antipático. Le dije, trate de observarlo. Me replicó, ¿por qué de observarlo? No es preciso que lo haga, ya lo conozco. En tal caso, dicha persona confunde conocer con observar, es decir, no comprende qué es la observación de sí. Además, no ha entendido que la observación de sí, que es activa, es un medio de cambio de sí, mientras que el conocer, que es pasivo, no lo es. Conocer no es un acto de atención. La observación de sí es un acto de atención dirigido hacia adentro, hacia lo que está sucediendo en uno. La atención debe ser activa, es decir, dirigida. En el caso de una persona a quien se tiene antipatía, uno advierte los pensamientos que se acumulan en la mente, el coro de voces que hablan dentro de uno, lo que están diciendo, las emociones desagradables que surgen, etc. También se da cuenta de que está tratando interiormente muy mal a la persona a quien se tiene antipatía. Nada de lo que se piensa o siente es demasiado malo en lo que se refiere a dicha persona. Mas para ver todo esto se necesita una atención dirigida, no una atención pasiva. La atención proviene del lado observante, mientras que los pensamientos y las emociones pertenecen al lado observado de sí mismo. Esto es dividirse en dos. Hay un dicho, un hombre es primero uno, luego dos y luego uno. El lado observante o yo observante es interior al lado observado o está por encima de él, pero su poder de conciencia independientemente varía porque en cualquier momento puede quedar sumergido. En ese caso estará completamente identificado con el estado negativo. No se observa el estado porque uno mismo es el estado. Cabe decir que el hecho de ser negativo es conocido, pero no es observado. Si el yo observante es respaldado por otros yoes que valorizan el trabajo y lo recuerdan y desean ser más conscientes,
El flujo de las cosas negativas no podrá sumergirlo tan fácilmente. Es entonces ayudado por y es parte de el mayordomo delegado. Todo esto es por completo diferente del mero conocer que se es negativo. Cabe decir del conocer pasivo que es mecánico en contraste con la observación de sí, que es un acto consciente y no puede llegar a ser mecánica. La observación mecánica de sí no tiene nada que ver con la observación de sí del trabajo. La gente no solo confunde el conocer con el acto continuo de la observación de sí, sino que toma el pensar por el observar. Pensar es muy diferente de observarse a sí mismo. Un hombre puede pensar todo el día acerca de su persona y no observarse a sí mismo ni siquiera una vez. La observación de nuestros pensamientos no es la misma cosa que el pensar. Es ahora claro que el conocer y el pensar no son la misma cosa que la observación. Muchas veces se hace esta pregunta: ¿qué debo observar? Primero, el trabajo explica cuidadosamente qué es lo que se debe empezar a observar, pero después un hombre debe lograr una plena observación de sí durante un día entero o una semana y verse a sí mismo como una persona exterior. Debe pensar lo que pensaría si se encontrase consigo mismo. Claro está que detestaría cordialmente a ese hombre que es él mismo. Un hombre debe observar todo en él y siempre como si no fuera él, sino ello. ¿Qué estoy haciendo yo? Entonces ve ahora los pensamientos que se suceden en él, ahora las emociones, ahora las comedias privadas y los dramas personales, ahora las elaboradas mentiras, ahora los discursos, excusas e invenciones, y así sucesivamente que pasan a través de él uno tras otro. Al instante siguiente, claro está, cae otra vez en el sueño y desempeña su papel en todos ellos, es decir, actúa en la comedia que ha compuesto y cree que es verdadera, piensa que es la parte que ha inventado. Examinemos más extensamente este punto de vista. Es preciso que un hombre sea capaz de decir: esto no soy yo, a todas las piezas y canciones establecidas, a todas las representaciones que se suceden en él, a todas las voces que toma por la suya. Sabe que a veces, antes de dormirse por la noche, oye fuertes voces en la cabeza. Son los yoes que están hablando. Durante el día se pasan todo el tiempo hablando, solo que los toma como yo, como uno mismo. Pero justo antes de dormirse, se produce naturalmente una separación, pues las conexiones entre los centros y los yoes se interrumpen con el fin de que el sueño sea posible. Dos o más yoes pueden impedir el sueño, por eso los oye, por así decir, como voces que hablan, solo por un momento, porque se separan de uno mediante procesos naturales. La separación interior no significa el poder de decir meramente este no es yo, sino de llegar a percibirlo verdaderamente así, percibir que es verdad que este no es yo, no tratar de persuadirse de que no lo es o decir esto es lo que el trabajo dice, ¿no? Cuando usted se encuentra en un estado desagradable, si se observa a sí mismo durante largo rato, notará que toda clase de grupos diferentes de desagradables yoes intentan uno tras otro ocuparse de esta situación y sacar provecho de ella. Esto se debe a que los yoes negativos viven siendo negativos. Su vida consiste en pensar negativamente o en sentir negativamente, es decir, en proporcionarle pensamientos y sentimientos negativos. Les deleita hacerlo porque para ellos esta es la vida. En el trabajo es preciso observar sinceramente el goce de los estados negativos, en especial el goce secreto de ellos. Se debe a que si un hombre goza siendo negativo, sean cuales fueren las formas de ser negativo y son legión, nunca podrá apartarse de ellas. No es posible apartarse de algo por lo cual se siente un secreto afecto.
En realidad lo que ocurre es que uno se identifica con los yoes negativos por medio de un afecto secreto y así siente su goce, porque sea cual fuere la cosa con la cual uno se identifica, se convierte en ella. Dentro de sí un hombre se está transformando continuamente en diferentes yoes. No tiene nada permanente, pero por la separación puede lograr algo permanente. La línea de separación pasa entre lo que gusta y lo que odia el trabajo. Ahora hablaremos otra vez de la charla. En la práctica, todas las reglas se refieren a la charla y a la manera de ocuparse de la charla equivocada. Es preciso observar la charla interior y el lugar de donde proviene. La charla interior equivocada es el almacén no solo de muchos estados desagradables, futuros, sino también de la charla exterior equivocada. Se sabe que existe en el trabajo lo que se llama la práctica del silencio interior. Ese silencio interior, en primer término, debe referirse a algo muy preciso y definido, y en segundo, no hay que mencionarlo siquiera. Es decir, no se puede practicar el silencio interior de un modo vago y general, excepto quizá a modo de experimento por un tiempo. Pero se puede practicarlo rígidamente respecto de una cosa precisa y definida, algo que se conoce y se ve muy claramente. Alguien preguntó una vez, ¿practicar el silencio interior no es acaso lo mismo que impedir que algo penetre en la mente? La respuesta es no, no es lo mismo. Se practica el silencio interior acerca de algo que ya está en la mente y de lo cual se debe tener percepción, pero es preciso no tocarlo en el discurso interior con la lengua interior. La lengua exterior gusta tocarlo en lugares dolorosos, como cuando duele un diente. Así lo hace también la lengua interior. Pero si lo hace, la cosa dolorosa en la mente fluye en el discurso interior y se desenvuelve como charla interior por doquier. Desde luego ya habrán notado que la charla interior siempre se ocupa de los estados negativos y forja muchas frases desagradables que de súbito hallan expresión en la charla exterior y quizá mucho tiempo después. En el trabajo se nos dice que primero hay que tener mucho cuidado con la charla exterior equivocada y después con la charla interior equivocada. En realidad la charla exterior equivocada se debe casi siempre a la charla interior equivocada. La charla interior equivocada, en particular la charla interior venenosa y malévola, produce una confusión interior como los excrementos. Son diferentes formas de mentira y debido a eso tienen tanta fuerza y persistencia. La mentira es siempre más poderosa que la verdad porque puede herir. Si observa la charla interior equivocada, verá que está hecha solo de verdades a medias o de verdades que se relacionan entre sí en un orden incorrecto o con algo que se agregó o se omitió. En otras palabras, es sencillamente mentirse a uno mismo. Si dice, ¿es esto verdad? Tal vez lo detenga, pero encontrará otra serie de mentiras. Con el tiempo llegará a disgustarle. Si lo goza, nunca aflojará su poder. No basta que le disguste gustándole, es preciso que le disguste absolutamente. Todo esto pertenece a la purificación de la vida emocional. Mecánicamente solo simpatizamos con nosotros mismos y tenemos antipatía u odio a quienes no simpatizan con nosotros. No es posible el desarrollo del ser, y de ello no cabe la menor duda, a menos que las emociones dejen de fundamentarse únicamente en la autosimpatía. En el trabajo, la consideración exterior finca en ponerse uno mismo en la posición de los otros. A ello se refieren los evangelios. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Mateo 7:12. Este es uno de los postulados definidos en los evangelios de lo que en el trabajo se llama la consideración exterior. Pero es preciso que un hombre piense profundamente lo que dice y perciba internamente lo que significa, porque tiene un significado exterior e interior. Si dice, siempre pienso en los otros, entonces obsérvelo. Es probablemente un tope.
Quizás no se dé cuenta de que dice cosas o escribe cosas que si las recibiese no las toleraría un solo instante. Esta es una forma muy interesante de observación de sí e incluye la observación de la charla interior. En uno mismo todos los demás son impotentes. Puede, por así decir, arrastrar una persona a la cueva de sí mismo y hacer con ella lo que se le antoje. Quizás sea naturalmente cortés, pero en el trabajo cuyo propósito consiste en purificar u organizar la vida interior no basta. Lo que verdaderamente cuenta es la manera como los hombres se comportan interna e invisiblemente los unos con los otros. Es muy difícil comprenderlo. Tal vez se cree conocerlo ya, pero comprender, aún empezar a comprender, exige muchos años de trabajo. Cuando lo interior corresponde a lo exterior, cuando lo exterior obedece a lo interior, entonces el hombre posee un segundo cuerpo. Tal como somos, nuestra vida exterior no corresponde a nuestra vida interior y permitimos que ésta sea controlada por aquella. La vida interior crece al ver la bondad de algo. Voy a repetir, amigos. La vida interior crece al ver la bondad de algo. Ya hemos dicho, recordando a San Casiano, que el hombre es capaz de hacer la misma cosa por diferentes motivos. Un hombre suele obrar por temor a las leyes, a la reputación, a la opinión. Entonces obra desde el exterior o puede obrar por ambición y muchas otras formas similares de egoísmo. U obrar por el bien. Esto desarrolla al hombre interno. Qué importante esto, amigos. Fíjense. Si cada uno tuviera la posibilidad de recordar esto cada vez que va uno a comportarse violentamente, negativamente, contra sí mismo, contra los demás, y dijera uno, ¿y si yo obrara por el bien? ¿Cuál sería la acción? Por el bien, por el bien. Fíjate qué frase. Cuando obráramos por el bien, esto nos desarrollaría internamente. Ahora bien, todo ello puede ser materia de observación de sí. La observación de sí, aún en sus primeras etapas, produce algún efecto. Permite que penetre la luz en las tinieblas de nuestra vida psíquica, y es ella la que debe preocuparnos en el trabajo. Todas las instrucciones se refieren a la vida psíquica, que es caótica. De este modo, la observación de sí se hace más profunda y la valoración del trabajo llega a ser cada vez más intensa, más interna. Así, el trabajo empieza a obrar sobre la esencia, sobre la parte más verdadera de un hombre. El trabajo sobre sí es siempre el mismo, no importa dónde se esté, se estará siempre en contacto con el trabajo si la actitud interior hacia él es correcta. Y si lo es, el trabajo enseñará lo que significa realmente el trabajo sobre sí. Si su actitud interior es equivocada, no lo puede hacer, porque ella le cierra el camino. En toda observación de sí, si ha de llegar a ser plena observación de sí, es preciso observar el ello. Es decir, es preciso ver todas las reacciones a la vida y las circunstancias como ello, en uno, y no como yo. Si se dice yo, entonces nada sucede. El decir yo, el sentir yo, hace que el cambio sea imposible. Si a cada estado negativo se dice yo, no se puede escapar. Al principio el hombre se toma a sí mismo como uno y dice yo a todo cuanto sucede en su vida psíquica. Pero con el fin de cambiar debe llegar a ser dos. Es preciso que se divida a sí mismo en ello y el yo observante, es decir, en dos. Luego más tarde puede llegar a ser uno, una unidad. El instrumento de la observación de sí se asemeja a un cuchillo que extirpa lo que no es nosotros. Cuando se ve lo que significa decir este no es yo, entonces se ha empezado a usar este instrumento. En el momento en que alguien dice realmente ¿qué está haciendo esto?, en lugar de ¿qué estoy haciendo yo?, ya empieza a comprender el trabajo.
Inmediatamente empieza a establecer una nueva serie de reacciones, o más bien nuevas maneras de tomar las cosas. Mientras se reaccione, mecánicamente no se puede cambiar. El cambio empieza cuando se toman las cosas comunes de una nueva manera. No se puede seguir siendo lo mismo y cambiar. Si se es siempre lo mismo, significa que se reacciona siempre ante la vida de la misma manera. Se insiste en pedir la libra de carne. La idea del cambio radica en no ser lo mismo. La idea del trabajo radica en el cambio de sí. La idea de la observación de sí finca en separar lo que uno era de lo que se observa. De este modo, la observación de sí es un medio para el cambio de sí. Cuando se ha empezado a formar en uno el poderoso instrumento mental de este trabajo, sea cual fuere la dirección que se le dé, se captarán nuevos significados. El trabajo forma en nosotros un nuevo instrumento de recepción, un nuevo aparato para recibir las impresiones, tanto del exterior como del interior. El trabajo proporciona piezas que es preciso unir por medio de la comprensión. Cada pieza del trabajo, cada idea separada, cada trocito de enseñanza es exactamente como las piezas de un aparato de radio. Las piezas de un radio están desparramadas sobre una mesa y usted las ve. Si sus conocimientos son suficientes, si comprende lo que son, puede unirlas y entonces el instrumento empieza a trabajar y oye toda clase de cosas invisibles que de otro modo no hubiera podido oír. En el caso del trabajo, cada pieza no es algo físico, un objeto exterior que está sobre una mesa, sino algo psíquico, una idea, un pensamiento, una dirección, un postulado, un diagrama, etc. Si todas esas piezas se unen y ajustan por medio de la comprensión y la valoración, el trabajo forma en uno mismo un nuevo y organizado aparato. Es decir, se produce en nosotros una reorganización. Se tiene en sí un nuevo organismo psíquico. El trabajo provee en realidad un organismo entero y completo, que es dado poco a poco, parte tras parte, pero todas esas partes constituyen un verdadero todo. Si el trabajo se desarrolla así, se tiene una cosa nueva, un nuevo instrumento organizado en uno. Hasta una sola parte del trabajo, si se la entiende con valoración y comprensión, empezará a obrar un cambio en uno porque transmitirá nuevas influencias. Pero en el hombre debe desarrollarse el trabajo completo. Cabe considerarlo como la formación de otro cuerpo, otra cosa organizada en el hombre. Si el hombre vive el trabajo, ese nuevo organismo controlará el hombre que era. ¡Qué maravilla! Pues vamos a dejarlo aquí, amigos, página 224, los 4 cuerpos del hombre, documento número 1. Y este que estuvo un poquito larguito fue sobre la observación de sí, que es con lo que empezamos a trabajar, amigos. Primero que nada, ¿no? La idea está rarísima de que no somos una persona. Entonces es muy extraña. Si tú llegas a alguien a decirle, fíjate que qué padre, porque ayer vi que la otra Aida, que dices, sí, la otra Aida mía, pues fíjate que estaba toda enojada y hablando cosas horribles y pensando cosas horribles de una persona, que bueno, si yo hubiera podido tener ahí un cuchillo, en mi mente yo creo que lo mato. ¿De qué me estás hablando? Bueno, pues de un trabajo psicológico. ¿Por qué dices la otra Aida? Pues ese eres tú. Entonces hay que entender. Hay que intentar, por lo menos, separarse primero de uno mismo, observar nuestros estados, observar nuestras palabras, observar nuestros pensamientos internos. Para, al empezar, pues no vamos a podernos separar. Pero si podemos llegar a observarnos y a desdoblarnos un poquito, a lo mejor vamos a seguir nuestro mismo tren de conducta, pero ya nos vamos a observar. ¿No? Estamos con un hijo, oye mamá, por decirte un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó? Ya dejaste de tomar tanto porque pues, estabas tomando una cubita en la mañana y una cubita en la tarde y una cubita en la noche. No, mijo, ya no estoy tomando nada. Entonces tú ya, si estás estudiando esto, te observas, ¿no? A ver, ella qué está diciendo, ¿por qué está diciendo eso? Si no ha dejado de tomar, ¿no?
o no he dejado de tomar, o no hemos dejado de tomar. ¿Por qué está diciendo? Pero ya por lo menos te desdoblas. Pues sí, pues no, ya no, no, hombre, ya estoy re bien, yo no, ya no, ni una gota, porque sé que me hace daño. Sí, mijo, ¿cómo crees? Pero ya lo observas. A lo mejor no lo detienes en ese momento, pero lo observas. Y peor, porque te observas llegando a tu casa, apagando todas las luces, metiéndote a tu cuarto, cerrando con llave. Y aquí tengo un refresquito, ¿no? Entonces, según tú, maravillosamente, porque nadie te está cachando, entonces, Bacardí y un poquito de refresco. Pero ya te estás observando diciendo, ¿qué persona es esta? ¡Qué horror! ¡Qué cosa! ¡Qué falta de verdaderamente de ser cabal, de ser honesto, de contigo mismo! Porque la que se está dañando es uno ahí tomando eso. Y el del hijo, no, mira, yo ya no tomo nada, yo estoy muy bien, yo controlo todo perfectamente. Y sabes perfectamente. Entonces, a lo mejor a la luz de este trabajo, a lo mejor al principio no lo puedes detener ni nada, pero por lo menos ya lo observas. Que es una Aida que está queriendo salirse con la suya, quedando, dice que muy bien con todo el mundo, y fíjate, encerrándose en su recámara, qué tristeza de tipa, qué ridículo, qué ridículo. Pero entonces, si lo observas, dices, ay, por favor, hombre, te estás haciendo tonta tú solita. Eso se está haciendo tonto él solito. Nada más que como eso me está afectando mi cuerpo, entonces ya voy a tener un poquito más de idea para cuando haga yo las cosas y decir, no, tiro a la basura, ¿no? Y si es tanto ya, que es un alcoholismo muy fuerte, pues ya pedir ayuda en un hospital o con un doctor. Pero porque ya vas a ser más cabal, ya vas a decir, esto no me hace bien. Ni estarle diciendo a mi hijo que soy una santa, ni estarme tomando esas cosas en mi cuarto como niña chiquita encerrándome, que es ridícula, de veras que es ridícula. Y no, nadie me lo va a notar. Oigo, buenas noches, ¿se me pueden servir mi cena? Y toda la señora ya está borracha. Y una de tus salidas, no, nadie lo nota. Tú estás perfecta, mira, hablaste perfecto. Pero si ya hay otra Aida que lo está viendo, pues no, sí es cierto, lo están notando todos. Y por más que hagas, están notando que estás borracha. Por decirles un ejemplo, ¿no? Pero que está maravilloso, porque lo primero que hay que observarnos es a nosotros mismos. Y poquito a poco, y poquito a poco, y poquito a poco. Así que salud. Nos vemos en la próxima lectura, amigos. Hasta luego.